Bienvenidos a Comunidad. El espacio donde entretejemos voces, historias y conocimientos para construir juntos una comprensión más rica y profunda de nuestra identidad llanera. En este episodio, nos adentraremos en el fascinante periodo de la colonización del Sarare, un capítulo crucial en la formación de nuestra amada Arauca. Nuestra invitada es una joven literata, cuyo amor por su tierra la ha llevado a seguir los rastros de historias inspiradoras y asombrosas de aquellos que, buscando nuevos horizontes, aportaron su grano de arena a la construcción de lo que hoy conocemos como Saravena. Con la luz de su conocimiento, conoceremos relatos vibrantes de aquellos personajes que, a través de su valentía y perseverancia, transformaron el paisaje, enriqueciendo la región y cimentando la base de la cultura llanera que tanto nos enorgullece. Únete a nosotros en este maravilloso viaje al pasado, reviviendo los sucesos que han modelado nuestro presente y determinarán nuestro futuro. Atrévete a descubrir a Arauca desde una perspectiva nueva y cautivadora, permitiendo que la historia cobre vida y resuene en tu corazón. Te esperamos en este nuevo episodio de Comunidad. Comenzamos. Bueno, cordial saludo, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de este podcast En Comunidad, en Común Unidad, un espacio de reflexión acerca del pasado, el presente y el futuro de Arauca. Hoy con una invitada muy especial, una invitada, voy a utilizar un término que espero que entiendan bien, fascinante, Ana, que iba por el buen camino estudiando economía en la Universidad Nacional, quien se desvió un poquito y terminó en Argentina estudiando y quien, estando en la otra punta del subcontinente sudamericano, llegó a Saravena y nos brindó una investigación maravillosa que el día de hoy es la que origina este podcast. Ana, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Ana, ¿cómo se llama la investigación? Nosotros parimos esta tierra, ¿cierto? ¿Así se llama? Pues el título surge de una expresión de mi abuela. Pues mi abuela es de Suratá, ahí de La Matanza de Santander, y llega en 1960 a lo que sería como pre-Saravena, ¿no? El Sarare. Y ella dice, pues una vez me dijo como charlando, me dijo como, estas calles nuevas yo no las conozco. Yo ayudé a parir este pueblo, pero no me acuerdo de esta calle. Y Se llama Sobre cómo parimos este pueblo, Memorias campesinas acerca de la fundación de Saravena. bueno, ya vamos a hablar un poco a detalle del documento, de la investigación, pero acabas de decir algo muy interesante, ¿no? El pre-Saravena, que es el Sarare, coincide con lo que hoy es Saravena. Entonces tú eres saravenense y eres sarareña. Sí. Sí. ¿Qué significa ser saravenense? ¿Qué significa ser sarareña? ¿Qué significa ser araucana para ti? Uy, bueno, una pregunta linda, compleja. Yo suelo insistir, pues yo hice mi primaria, yo tuve mucha itinerancia, ¿no? Como mi mamá es pues nacida, digamos, pues ella nace en Gibraltar, ¿no? Porque era donde estaba el puesto de salud. No había puesto de salud en el 62 en Saravena, había pista, pero no puesto de salud. Entonces ella, y la abuela pues no quería tenerla con partera porque ya había tenido una complicación anterior en una canoa de un parto que perdió. Entonces seguía mi mamá. Entonces bueno, yo soy de ahí, o sea, pero me crié en el casco urbano de Saravena y soy además sarareña, pues yo siempre recalco eso, ¿no? El tameño, venga para acá, es sarareño, el de Fortuna es sarareño. Los del norte de Santander. Mi gente del Cubujón, del Toledo, el Sarare toledano, también son sarareños. Y en Táchira de Apure también son sarareños, allá está el río Sarare. Entonces siempre recalco como, a mí me gusta mucho esa macroregión, ¿no? Verla como una macroregión. ¿Y cómo empata el Sarare con Arauca? ¿Cómo te sientes tú dentro de Arauca? Porque pues, o sea, nosotros estamos acostumbrados también a una división entre Piedemonte y Sabana, que sirve, digamos, ilustración, que sirve de cierta determinación, pues nos sirve como para comprender. Es una categoría que más allá de que hay algunas connotaciones no tan positivas, tiene también unos usos que son útiles, ¿no? Resulta útil para muchas cosas, pero ¿cómo una persona como tú, del Sarare y de Saravena, se siente dentro de un macro un poquito más grande que es el departamento de Arauca?
Pues sabes que fue como este año estar viniendo más acá a Arauca Capital, conocerte a ti también, como que he reflexionado un poco más acerca de la araucanidad. Para mí ha sido como mi decisión, mi apropiación identitaria ha sido del Sarare, como una macrorregión, y del Sarare habla en Argentina, en Bolivia, ya les dolía las orejas de escuchar sobre el Sarare. Yo decía, no, yo soy la embajadora del Sarare. Entonces, yo te vendo el Sarare, ¿no? Porque es la verdad para mí una multiplicidad territorial muy bella. Si yo no encontré ríos como esos ni en Bolivia, yo creo, bueno, otros tipos de ríos, todos los cuerpos de agua son hermosos y vitales para nosotros los humanos, pero no encontré como mi confluencia del Cubujón, del Covaría, las cosas que yo conozco del Sarare. Por ahí hubo algo aproximado en el Chapare, en Bolivia. Y yo tuve esa obsesión, pues yo soy un poco obsesionada con las cosas. Entonces mi obsesión era buscar, comparar, ¿no? Al Sarare con otras regiones, contrastar con Latinoamérica, con todas las regiones que hay en Latinoamérica. Entonces eso para mí sí ha sido una decisión identitaria, ¿no? También mi abuelo fue de la Junta de Acción Comunal del Charo, entonces hay un legado ahí como de apropiación territorial. El abuelo quería mucho a su Sarare, a Saravena. Pero lo de la araucanía que me preguntas, es que como me ha pesado también un poco estigma en ser de Saravena, tener la cédula de Saravena, entonces no, he preferido tal vez hablar del Sarare y de los ríos, porque ya en la araucanía me pesa otra cosa, entonces no. Este año he reflexionado más acerca de nuestras diferencias, pero también nuestras conexiones con la sabana y con todo esto que hemos hablado nosotros. Y tú has estado, bueno, yo contaba la introducción, me parece interesante, ¿no? O sea, ibas bien, llegaste a la universidad a estudiar economía, estabas, digamos, encaminada a ser colega y cambiaste de un momento a otro por circunstancias de la vida y terminaste en Argentina, en Córdoba estudiando. ¿Por qué llegaste a Córdoba? Y segundo, o sea, ¿cómo uno ya estando en Córdoba retorna al Sarare y pues digamos, porque la investigación es difícil, yo no me imagino la investigación de lejos, ¿no? O sea, uno dice, estando en Córdoba, pudiendo haber investigado muchas otras cosas, de pronto menos difíciles en cuanto a la distancia física, terminaste volviendo a los orígenes. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese proceso? Ana se fue para Brasil, para Argentina, perdón, y Ana retorna para el Sarare. Pues Eduardo, la verdad, para mí la Nacho fue de mucho crecimiento, yo amé esa alma mater, sí, crecí mucho ahí, y esa inquietud, digamos que yo le empiezo a prestar atención al abuelo, o sea, compararle bolas al abuelo por la Nacho, por lo que viví en la Nacho, que conocí gente que vivió el Bogotazo, o sea, el fogueo académico de la Nacho es muy bueno en economía, entonces conocí a Raúl Alameda, que fue fundador de la Academia de Economía, y era un viejito, y yo dije, pues yo también tengo un viejito así allá en Saravena. Yo volví acá las vacaciones, siempre tuve muchas temporadas de mi Saravena, o sea, de mi casa, de mis ríos. Entonces yo empecé a caminar ahí con el abuelo a los 18. Entonces para mí fue claro, pues el abuelo decía, usted le acaba de ordenar eso, a mí me gustaba el tema, me empezó a fascinar, yo dije, esto es una perla, porque yo sí tenía herramientas para valorar lo del abuelo, un campesino que tuviera un archivo, o sea, él era obsesionado, le decían afiebrado a la historia, afiebrado. Yo lo llamo un campesino historiador rústico. Entonces, eso para mí ya era claro. Entonces, esa obsesión se siguió alimentando con literatura en Córdoba y yo siempre tuve claro eso. O sea, entonces todo lo que hice a partir de los 18 fue cotejar y lo que tú dices, contrastar el tema, cómo entienden en el Chaco a los campesinos, en el Gran Chaco, cómo entienden acá al indígena. Sí, es muy diferencial, ¿no? En Argentina no es lo mismo ser indígena que ser en Bolivia indígena, tampoco en Perú. Tenemos como unas alteridades, unas cosas diferentes, ¿no? Cada país latinoamericano. Entonces eso, siempre estuvo esa obsesión. Y de esa obsesión sale el tema que nos atañe hoy, que es nosotras parimos esta tierra. Y hay una cuestión muy interesante desde el mismo título, y lo hablaban en la Fiesta Nacional del Libro, que hicieron un conversatorio, yo estuve ahí hablando un poco pues, del enfoque del género, en este contexto de la implementación de los acuerdos, pero fundamentalmente
hablabas algo que es muy real y que es muy interesante y que entiendo yo, ya te nos vas a explicar, es digamos, la línea gruesa de tu trabajo, que es darle voz a, ¿cómo llamarlas? A las campesinas que vinieron a colonizar, ¿no? A las colonizadoras. Porque pues siempre hablamos de colonos y tenemos el arquetipo, por supuesto, de aquel hombre que vino, abrió la selva, ¿no? Hizo su proceso de apropiación de un territorio inhóspito y en esa apropiación pues consolidó todo lo que hoy conocemos, gran parte de lo que hoy es Aravena y ese Sarare, ¿no? Pero detrás de ellos vienen las mujeres, por supuesto, o al lado o adelante vienen las mujeres, y esas mujeres habría que darle una voz. Entonces, tú partes de eso, de darle una voz a esas mujeres que hicieron ese proceso junto con los hombres que también son muy reconocidos. Realmente, Eduardo, la investigación es maravillosa porque uno va cambiando, pues cuando sobre todo es algo que tiene una matriz afectiva, como lo es Aravena y el Sarare para mí, entonces uno va cambiando a lo largo de la investigación, ¿no? Y yo empecé a tener esa inquietud muy joven, entonces, y tuve muchas buenas herramientas, muy buenos docentes, entonces en Argentina lo difícil, yo te lo comentaba ese día ya, fue ingresar en la Escuela de Filosofía y Letras, pero como yo soy obsesionada, entonces no era fácil ingresar relatos de vida campesinos como corpus discursivo, o sea, como estudiar eso, o sea, eso fue un hito en la facu. O sea, porque se estudia Gabriel García Márquez, peruanos, si quieres, europeos. Hay ahí como una ruptura y un canon, ¿no? O sea, un canon, sí, es un super canon. Porque allá. los autores, entonces, no, la ola latinoamericana. El boom está bien que lo estudies. Los con europeos, los contemporáneos también, lo que es las nuevas narrativas. Los clásicos. Del 2000 para acá también está bien visto. O sea, todos se van por eso. Pero entonces... Pero decirle que, digamos, de cierta manera, que el discurso, porque esto es un discurso ágrafo en muchos sentidos, de un campesino tiene el mismo peso como objeto de estudio que la pluma de todos estos grandes escritores. Esto es una ruptura de un canon que uno Total. dice, Dios mío, yo era profesor, pues uno también dice, no, esta mujer está loca, ¿qué me está hablando aquí de un pueblo desconocido, inhóspito, en un país como Colombia? Entonces dice, uy, no, eso es una cuestión, o sea, se enloqueció. Y yo me imagino que, pues, obviamente esa ruptura tuvo muchas talanqueras, y pues por supuesto que eso hace mucho más, engrandece aún más el trabajo, porque pues es romper el canon y luego lograr la calidad mínima que se requiere o la calidad que se tuvo para poder presentarlo como un producto de una investigación. Claro, o sea, para mí, después hay entonces esa ruptura del canon que bien mencionas, pero entonces hay unas estrategias. Siempre los que rompemos el canon debemos tener unas estrategias para ampararnos. Entonces yo tenía ya a un doctor que había hecho lo del Sarare, mi codirector, ya tenía algo que me validaba, ¿cierto? Moncayo, que trabajó en Saravena que es un gran amigo mío, Juan Moncayo, y hizo un trabajo increíble en la Javeriana, una tesis laureada. Ya tenía eso, pero eso apareció más adelante, su tesis se publicó yo ya grande y fui a buscarlo porque yo era una niña cuando él trabajaba en Saravena. Pero bueno, para no perder el hilo de lo de las mujeres, eso aparece después. Aparece el trabajo de campo. Yo iba con una idea súper de la dominación masculina a campo. Yo decía, no, pues sí, yo pues soy feminista si quiero, pero ir al campo uno va con un montón de preconceptos entonces yo decía, no, pues voy a mi abuelo y entrevisto, ya, las mujeres están en el oikos y los hombres están afuera. Ellos me interesan, los políticos. Y esa incisión es totalmente falsa, o sea, en términos historiográficos es falsa. Apareció doña Alice Tocaría, la mujer más politizada que entrevisté. Y ella me cambió todo, ella me cambió la vida y me cambió toda la investigación. Yo por ella, bueno, y las otras mujeres además también, pero ella es la llanera raizal de la que te hablaba, ¿no? Ella es Tocaría, de los Tocaría, del linaje llanero raizal. Vamos a hablar precisamente de eso, porque, digamos, muchos araucanos desconocemos completamente la historia de nuestro territorio. Y lo hablábamos contigo una vez, Arauca está escindido, digamos, en varias vertientes demográficas. Yo siempre lo repito en los programas, pero espero que me entiendan que es más para la ilustración. Y una cosa es el proceso que vivió Tame o que ha vivido Tame, sobre eso tengo que profundizar un poco más, pero pues Tame con toda la influencia jesuita,
en esta mítica Caribabare que era una gran importancia a nivel nacional, que llevaba el ganado para Bogotá. Digamos que los jesuitas tenían un gran dominio en todo el país, y pues Tame era una de esas reducciones que hacían parte de ese gran asentamiento jesuita. Luego, en esta parte de la sabana que hoy conocemos como Arauca capital, se da ya en 1782 un proceso de migración de unos ganaderos venezolanos, que vienen, algunos por algunas circunstancias políticas y otros buscando una mejoría. Eso también lo hemos hablado acá. Y por supuesto está este proceso más reciente, que es un proceso que se deriva de las condiciones de la violencia, lo conoció como la violencia, ¿cierto? Ese periodo que se da después del Bogotazo, si se quiere, un periodo de violencia partidista que da lugar también al tema de las guerrillas liberales, que es un tema que también tratamos aquí ya con Manuel, el tema de los corridos. Entonces, digamos que ese momento reciente de nuestro departamento, pues no es tan difundido como uno quisiera. Y ahí hay una parte importante. Entonces, ubiquémonos en el contexto, y es que la colonización de la que hablamos es la colonización dirigida, que surgió más o menos en 1960 y que lo que hizo fue, en gran parte el Estado, ¿cierto? Traer a personas que eran víctimas de la violencia o que estaban excluidas y decirles: aquí les vamos a entregar algunas tierras para que ustedes las puedan producir, y llegaron casi que desde cero a generar toda una dinámica social, cultural y política muy fuerte, que es lo que hoy conocemos en Saravena y el Sarare como unos procesos de organización reivindicativa muy interesantes, ¿no? Históricamente muy relevantes. Sí, es como que, bueno, en esto que señalas, digamos que yo ahí hago como intento generar unas claridades, entonces llamo pues, pero robustas conceptualmente, ¿no? Llamo memoria ancestral, como a esto que es un territorio indígena, el Sarare, hay un río Sarare, esto es Uba y de otras etnias. Y después eso es una memoria ancestral. Después viene una memoria de larga duración que la detenta el llanero raizal. El llanero raizal, doña Alice Tocaría, era totalmente evidente que tiene una memoria de larga duración, no así mis abuelos y mis colonos campesinos, santanderianos, boyacenses, antioqueños. Es una memoria de corta duración. Caucanos, Vanguero, mi caucano, sí, claro. Afros de la costa Caribe, de la costa Pacífica. Y el país está lleno de colonos campesinos, ¿no? Ajá. Colombia, desde mitad del siglo XX, hay 9 focos importantes para Fran Safor y Marco Palacios de colonización. Uno de ellos es Saravena, y pues los del Urabá, el Ariari, todos son focos que los Andes parece que se desplazaran. Sí, se fue un proceso de migración interesante. Muy interesante, mediados del siglo XX hasta acá. Entonces, lo que pasa es que sí para mí, yo creo que Colombia está llena de casos fascinantes regionales, ¿sí? Pero el que tiene mi matriz afectiva y mi corazón es el de Saravena. Entonces, para mí sí fue muy fascinante que esta gente de Bochalema, con el de la Caja Agraria, el que fue alcalde de Saravena también en los 80, comienzos de los 80, el doctor Ramírez Parada, que todos lo recuerdan con mucho cariño, él dijera: van mi gente de Bochalema, y en esa época, ¿no? Como mi gente del Partido Liberal, mi gente trabajadora, honesta, se van 6 colonos bochalemeros, nos vamos para allá, que es el proyecto Arauca primero, y es la Caja Agraria antes que el INCORA, ¿no? Se van con la Caja Agraria, y mi abuelo tiene yo no sé cómo la guardó, es que era obsesionado como yo. Entonces, pues yo, pensando en eso, ¿no? Él guardó su 1960, tiene su Caja Agraria, de cuando llegó como un carnet, carnet, y decía trigueño, raza, trigueño. Entonces yo digo, y yo a Argentina me llevaba una carpetica con absolutamente todo, ¿no? Todo el tiempo. Nuevas entrevistas, nuevos documentos, todo. Yo llevaba mi propio archivo por Latinoamérica, pues lo dejaba en mi casa en Córdoba, y pues no me lo llevaba para Bolivia cuando estuve allá, pero tenía ese archivo y todavía está ahora en mi casa en Saravena. A mí algo que me gusta mucho, porque yo me imaginaba, pues recreaba lo que ibas contando en la tesis, porque uno dice, bueno, llegaron a la isla del Charo, ¿cierto? Se fueron haciendo estos asentamientos, y después surgió Saravena, ¿no? Entonces,
y algo que no tenemos nosotros los araucanos es que vamos como dividiendo, ¿no? Entonces, tú vas a Tame, ¿no? Tame tiene el mejor clima, te dicen los tameños. Tú vas a Saravena y dices, Saravena es el pueblo más bonito porque tiene las calles más bonitas, ¿cierto? Porque Sí. está bien organizado, tiene una cuadrícula, y tú explicas un poco eso. Bueno, en Arauca tenemos calor y otras cosas, pero vamos viendo así. Entonces, surge Saravena, que es un impulso 100% de este proceso colonizador, y surge de la mano de doña Ali, si no estoy mal, surge, digamos, como un proceso de conciencia política muy interesante. Entonces, Total. ¿cómo surge Saravena? Cuéntanos esto un poquitico para que la gente sepa. Eso que señalas es por eso para mí es, yo tenía que guardar mucho y tenía, bueno, ella renunció después, esa directora, ¿no? Que era una tipa muy buena, yo crecí mucho con ella en metodología de la investigación, una tipa muy buena, pero se cansó. Yo tenía que cuidar mucho no romantizar, ¿no? Porque un buen ejercicio de investigación no debe romantizar. Y como tenía tanta matriz afectiva, era difícil, ¿cierto? Con eso, relatos que yo amo. Y ella también no me creía cosas. Doña Alice dice, a mí me cortaron el cordón umbilical de un balazo. Ella, Decio Tocaría, Guadalupe Salcedo. Ella es de un linaje Tocaría. Abrieron el camino desde Tame hasta Betoyes y Arauca Capital. Primer Sí. camino a comienzos del siglo XX. O sea, ella está diciendo eso es porque... Están los hermanos que fueron de las guerrillas liberales, o sea, tienen Ujú. Y un ellas arraigo, también, y ellas también, las un mujeres arraigo, también. exactamente, y en un arraigo muy interesante, ¿no? Ella es fascinante, encima es muy inteligente. Le mando un saludo a doña Alice Tocaria. Entonces, ellos tenían claro lo que tú dices, Eduardo, lo liberal. Tenían claro la reforma agraria, eran liberales como de pura cepa. O sea, y mi abuelo, hasta el final de sus días, es la solución de este país es la reforma agraria. Entonces, si tú mezclas a un Tocaría, va a coincidir políticamente con estos liberales de Bochalema, con la reforma agraria. Y si después llegó el INCORA, venían caja agraria, podían trabajar muy bien. Tenían algunas tensiones, pero si todo era tan comunitario, tenías que ayudarme, yo te ayudaba y tú me ayudabas. Entonces el Charo, la vereda, que digamos que es como esa vereda que después se vuelve la despensa agrícola. El Charo tenía comida, como me dijo don Gabriel Soto, fundador de Coagro Sarare. Claro, si el Charo tenía comida, ¿sí? Eso es fundamental. Las mujeres santandereanas sabemos que son súper trabajadoras, o sea, ellas también fueron colonas y abrieron selva, descuajaron, porque aunque no echaban el hacha al árbol del Charo o al cedro, ellas cocinaban, mantenían todo ese trabajo con su trabajo. Cocinaban, lavaban la ropa, Los animales, los hijos. los hijos, todo ese trabajo para que tú te puedas ir todo el día con el lonchi. Sí, sí, sí. Entonces, pero esta mujer, que sí lo que tú dices, ella ya era llanero raizal, ella sí es politizada. De todos los discursos femeninos, ella, porque tiene claro las leyes del llano, tiene claro las reivindicaciones. Y tiene claro un sentido que también es muy araucano, y ese es el de la generosidad, ¿no? El desprendimiento, porque tú contabas ahí que ella empezó a decir, bueno, esto es para el cementerio, esto de aquí es para tal cosa, crucemos la... Sí, o sea, viene de esa estirpe, de esa familia, que es de cierta manera un ejercicio como de ir concibiendo y de ir articulando todas estas visiones, porque también hay un relato ahí, cuando tú hablas de la conciencia aborigen, digamos, de una memoria ancestral, que incluso puedes llegar a superar lo que nosotros conocemos como el largo plazo, ¿no? Porque, pues, total, es más profunda. Y hablamos también de una conciencia ya postcolonial, que podríamos decirlo con el llanero, que es llanero es una creación colonial de cierta manera, ¿no? Es un surgimiento producto de las condiciones de la colonia. Ahí se juntan, ¿no? Entonces se juntan porque los indígenas también jugaron un papel. Venían, participaban, trabajaban, interactuaban, eran parte con los llaneros raizales y con los colonos, y fue surgiendo Saravena, la idea de Saravena, ¿cierto? Y tú explicas un poco de dónde viene el nombre de Saravena, Sí. cómo se cuadra, digamos, se va organizando el pueblo de una manera que al final de cuentas, hoy en día nosotros reconocemos como uno de sus mayores atractivos, ¿no? Esa organización
esa proyección, ese pensar en una cuestión amplia Amplia. y disruptiva también, ahora que estamos usando esa frase, disruptiva, es decir, todo lo contrario a lo que son las formas de ocupación del espacio colonial. Nosotros acá tenemos muchos vestigios de esa forma que era, llegaban, hacían el templo y alrededor del templo entonces la placita, y la plaza va creciendo así, como que se va expandiendo las ocupaciones, pero todo tenía un centro, era como concéntrico, ¿no? Todo tendía hacia la tierra, hacia el templo, hacia la iglesia. Aquí Saravena de pronto fue un poco disruptivo, esa visión liberal le dio un poco de otro aire a la forma de ser y terminó siendo urbanísticamente, yo creo que un ejemplo, ¿no? Porque Sí, es es un ejemplo de muy... autogestión, es un ejemplo de cómo de ocupación del espacio. Sí, yo creo que es interesante esto que dices, porque digamos que en términos de uno, en ese momento, lo que yo pensaba como las mujeres en la casa, los hombres en el afuera, eso es totalmente falso, porque encima eran espacialidades que todos sabían lo que pasaba, todos opinaban, por más de que la Junta de Acción Comunal, si fueran Pepito, hombres, ¿cierto? Solo hombres. Las mujeres se enteraban de lo que pasaba, tomaban decisiones y no por estar en la casa se es menos político, ¿cierto? Claro. Entonces, claro, después empecé a comprender, pues tantos años de charlar con ellos y de imaginármelo y de soñarlo. Entonces, si tenemos juntas de acción comunal, listo, la del Charo fue la primera, antes de que existiera Saravena, como nombre. Saravena, digamos que es del 62. Ya en el 62 está la pista. Ahí van a tener a mi mamá de pista a pista, el Guamo, pista Saravena, al centro de salud, porque la abuela no quería, como quería un parto en un centro de salud. Eso tenemos. Tenemos una caja agraria, una institucionalidad incipiente. Tenemos una familia como los tocaría. Doña Temilda repartía, en efecto, plaza de mercado, repartió acá. Doña Temilda, lo que dices, ahora no lo había pensado, sí tenía esa generosidad. Otros no quisieron repartir. No quisieron repartir, que el de Puerto Nariño querían hacer algo mejor. Es que Saravena fue una disputa del comienzo. Que si en Puerto Nariño, que si en Puerto Arturo tocaría, Puerto Arturo ya existía antes que, ¿sí? Porque es de los tocaría. Ajá. Cuando llegan estos bochalemeros de la caja agraria, al otro lado, ¿quién está? Decio tocaría con plátanos, al otro lado del río Arauca. Porque los llaneros raizales saben moverse por el río. Los llaneros raizales están escapando desde hace muchos años. Ellos se mueven desde Banadías, desde Arauquita, ellos todo el tiempo. Y cuando la paz se promete acá vienen y cuando dejan se van a Venezuela. ¿Sí? Sí, eso es el tránsito. Pero entonces, bueno, tú dices que Saravena es una disputa, entonces está Puerto Nariño y está lo que hoy es Saravena propiamente dicho. Puerto Nariño sí es de fines del 67, o sea, esa emergencia, pero como tenía el puerto, sí era importante comercialmente. Más que Saravena en el 66, digamos que, pero entonces la gran ciudad, ¿dónde la vamos a hacer? Porque ellos se pensaban una gran ciudad, como lo que estás diciendo, no esa ubicación, esa apropiación espacial de callecitas, no como en Pamplona, decían, no como en Pamplona. No como en Pamplona, ¿no? Que Pamplona es un ejemplo de una arquitectura colonial Y cercana. y cercana, porque muchas de las personas, pues por supuesto, lo deben tener referencia porque venían de esa zona del país. Y te quería decir algo, para que no se me olvide, es como, en esto que estamos hablando, yo esto lo he pensado hace poco, charlando con mi amiga Alexandra Daleman. A quien le debemos este programa, ¿no? Así que, la culpa es tuya. Yo he pensado en esas ficciones también que hacemos de rupturas, si hay una ruptura entre el Charal, entre el Piedemonte y la Sabana, ¿no? Pero también esas rupturas, hay unas porosidades también, ¿no? Entre nosotros, de nuestra Araucanía. Entonces es súper importante el abuelo del camejo de Alexandra, del Daleman. Uh-huh. Él es el primer, como Saravena es muy rápido, entonces pasa a ser rápidamente corregimiento del 73, municipio del 76. En la cartilla de Incora del 73 ya dice Saravena está apta para ser municipio. Como ya lo están viendo, como dice como ya corregimiento, esto está súper bien. Y ya en 3 años le dan lo de municipio. Entonces, una cartilla de Chacón, del Incora, de ese año, 1973. Entonces,
Camejo, el tío abuelo, es que no me acuerdo, es un abuelo de ahí de Alexandra, de los Camejos, un apellido de Sí, acá, sí, Raizal. Raizal. Entonces el Camejo lo envían, como las cosas se enviaban a Saravena nombradas, esto era una intendencia, Casanare también era una intendencia, nombradas por ahí desde Tame o Arauca Capital, ¿no? Sí, sí, dependiendo del... Dependiendo. Entonces a él lo envían de Arauca, llega el inspector Camejo en el 68. Y ahí yo tengo ese relato del maestro de obras, él le dice, vamos a trazar técnicamente. Camejo era un tipo formado de biblioteca. Camejo, el papá o el abuelo escribió breves aproximaciones. Sí, 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 el Camejo Truanes escribe breves aproximaciones sobre Arauca o apuntes, es una... Entonces era un tipo, teníamos ese tipo, y teníamos también a alguien como el doctor Ramírez, que ya tenía, digamos, no sé si era director del INCORA, porque el INCORA es muy posterior. En el INCORA ya es como el 70, en INCORA hablamos del 68, 70, ya más adelante. Pero teníamos un tipo tan brillante como mi abuelo se formó mucho con el doctor Ramírez. Si tenemos todo eso y tenemos además una comunidad como era la saravenense, tan de brazo prestado, todos charapeando. Hay unos relatos, yo leí el libro de Correa Lugo, dicen, yo transitaba por aquí en el 47, Los venía en tránsitos. mula y bajaba y subía Total. cierto comercio, y algunos dicen, yo me quedé por acá porque pues venía y me gustó y me quedé, pero era muy incipiente y algunas cosas, pero ya digamos en ese proceso de consolidación se dio en 20, 30 años, ¿no? O sea, y de una forma muy chévere, muy bonita y muy técnica, porque ahí lo decías tú, ese Saravena, yo voy a insistir por última vez sobre esto, ese Saravena trazado así como está, que es orgullo para los saravenenses y que es de admirar para los que vamos y visitamos, es una concepción, una noción de unas personas que tú mencionabas que tuvieron una idea y dijeron, vamos a hacerlo así diferente, vamos a hacerlo de una manera que a futuro genere lo que hoy está generando, ¿no? Que es ese... Y también como esas tensiones, ¿no? Es que yo creo que ahí viene que sea yo así también, no sé, yo decía, si ellos son unos genios, ¿no? Al fin, son unos genios, todos maestros de obra, pescadores, campesinos, unos con una formación un poco más técnica, pero rurales, todos son rurales, tenían finca, se fundaron, sabían que era una mata de plátano, sabían cómo hacer, ¿sí? Y dialogaban, ¿no? Entonces, el fundarse, ¿no? Es una el categoría. fundarse, que a mí me gusta mucho. Entonces, uno de los, digamos, un maestro, él era sarareño, porque él es de La Bateca, un poquito más para acá, o del Alto del Oro, por ahí. Entonces, don Guillermo, él, por ejemplo, a veces lo que tú dices, bajaba a pescar, pero como esto era tan le decían como esos cañabravales rastrojeros de la pava, como eso, y los UBA también de tránsito traían pescado del Charo. Uf, historias ancestrales de los UBA trayendo pescado del Charo. No había junta de acción comunal, pero eso era su territorio. Sí. Entonces, don Guillermo dice, pues la verdad Camejo me dijo que, él lo cuenta así, era fascinante ese hombre. Le decía, Camejo me dijo, no le han pagado en Incora, ¿cierto? O sea, no le han aumentado. Véngase, atrasemos, porque Camejo ya era inspector, ya representaba como un poder de decisión. Como un poder de decisión. Entonces él renunció a Incora. Renunció a Incora y dijo, tracémoslo entonces. Y él fue de los diseñadores con velita, o sea, como de eso de las calles. O sea, así la trazaron. Entonces, para mí eso es fascinante. Bueno, y digamos que, bueno, está toda esta historia de los inicios, pero también un poco, vamos a ver si no te quiero meter, pero sí, ¿cómo es Saravena ahora? ¿No? Porque nosotros llegamos al punto en que decimos, es un territorio bonito, es un territorio con muchas riquezas, es un territorio también marcado por ciertas conflictividades, hay unas dinámicas que de cierta manera la naturaleza nos está cobrando, digamos, hubo un desconocimiento en la apropiación del territorio, Claro. No es culpa de los colonos, no es culpa de nadie, pero lamentablemente tiene unos efectos y esos efectos los estamos viviendo con la ola invernal. Es decir, tú que todavía que estás en Saravena en este momento, que volviste, que retomaste, ¿cómo contrastas ese Saravena de antaño, de esos inicios, con el de ahora? Con esa pujanza comercial, pero también con esas capacidades productivas, pero también con esas dificultades.
Yo creo que en la tesis la gran conclusión yo dejo claro eso, ¿no? Hago una crítica al aquí no había nadie de mis abuelos y de los colonos campesinos, que es supremamente invisibilizador y negador de las etnias, pero no es culpa de ellos, ¿no? Porque, bueno, no hay que buscar culpables, ¿no? Son desconocimientos lo que estás diciendo. No hubo una dirección científica en la colonización del Sarare. El Estado los abandonó. Exactamente. El O sea, profesor Bull dice, van a dañar, en la Distrital creo que se publicó ese texto, yo nunca le he podido encontrar completo, pero Moncayo trabajó muy bien eso con sus mapas, la deforestación, o sea, la potrerización de la isla del Charo, y además cómo se acabó el árbol, o sea, ahí está todo, acabamos el árbol, destruimos, o sea, la primer víctima de esto es el territorio, ¿no? De la violencia, de las violencias. Entonces quedan 11 charos en la isla del Charo, que es el árbol insignia, es el árbol que detiene agua, ¿sí? Es un árbol de río, y la isla del Charo está llena de eso, y lo acabamos, o sea, del 60 al 70 se acabó creo que el 70% de esos árboles. Quedan 9 o 11 árboles del Charo. Y es una lástima porque pues se pierde, por supuesto, la riqueza natural que es inconmensurable, pero también nos expone frente a estos riesgos, ¿no? Entonces uno dice, de cierta manera, pues en una zona tan rica hídricamente que todas los ríos, ¿no? Ya lo vamos a decir, o sea, eso está una riqueza hídrica maravillosa. Y afectamos ese ecosistema y esa riqueza se nos convierte como en un problema, ¿no? Se nos convierte como en una dificultad, se nos convierte en un tema de que ahora qué hacemos. Y pues por supuesto hay que buscar las salidas técnicas que pues la analizarán las personas que saben de eso, pero también es una reflexión acerca de toda esa circunstancia, toda esa afectación antrópica que tuvimos en un proceso que, repito, el Estado dijo, vengan ustedes que yo los acompaño, y tan pronto hubo aquí esa masa crítica de personas, el Estado no fue de cierta manera recíproco con los compromisos que tenía y generó esa circunstancia. Claro, porque si hay un actor estatal importante que es Caja Agraria, Encora, hubo recursos del BID, había, algunos le dicen papá Encora, ¿no? Sí, sí, pero es que no es el mismo Encora de los 80 ni de los 90, el de los 60, el del 70, perdón, en su creación, ¿no? 70, 80. Entonces, sí, no es el mismo Incora, como mucho más dispuesto, mucho más a organizar, a dar la parte técnica, los créditos muertos. Sí, después el Incora se murió. Todos mis entrevistados dicen, ¿por qué se acabó? El Incora, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cómo oiga eso? ¿Por qué se acabó? Es también un poco, digamos, la desconexión de un territorio con las dinámicas políticas ya nacionales, ¿no? Globales inclusive, porque pues eso condice también con un cambio de paradigma, de cambio de modelo y la llegada del neoliberalismo. Entonces, con esa llegada del neoliberalismo, más allá de las apreciaciones positivas o negativas que puedan tener las personas al respecto, no es nuestro interés entrar acá en esa discusión, pero sí el neoliberalismo implica un desmantelamiento institucional progresivo, bajo unas razones que pueden ser criticables o no, pero entonces instituciones como el INCORA, fortalecimiento de todos esos institutos de promoción, todos estos elementos que tienen una carga burocrática fuerte, ¿cierto? Que son positivos, pero que generan una carga burocrática, se fueron desapareciendo, y los araucanos y los colombianos no fuimos conscientes de eso porque fue una política progresiva y sistemática que fue cambiando con el discurso político y económico, ¿no? Con esa transición que tuvimos a partir de una situación muy coyuntural, perdónenme que sea aquí un poco erudito en la historia, que fue esa crisis de la deuda de los países latinoamericanos, en la cual Colombia tuvo unas dificultades, si bien no entró en cesación de pagos, sí tuvo unas dificultades presupuestarias, y eso a los machetazos se fue desmantelando esa institucionalidad. Sí. Entonces, nuestra apertura era neoliberal, ¿no? Exactamente. Entonces, eso explica un poco por qué las personas no fueron conscientes, porque eso se fue dando gradualmente a partir de una situación de crisis. Totalmente. No, además tuvimos lo del UPAC, ¿en qué año fue en Colombia? En 1998. Exacto, eso terminó de
De afectar, de sí. afectar, o sea, ya con una apertura neoliberal desde Gaviria. Entonces sí, lo que dices es como, eso fue como direccionado desde un Estado-nación y no, las personas no se dieron ni cuenta en qué momento su Incora. Bueno, hoy día en Saravena, como esto que me preguntabas de actualidad, o sea, hay que ir a Incora. Yo la vez pasada pensaba ayudar a los estudiantes, hay que ir a mostrarles eso, lo que hicimos. Incora, lo que era y lo que hicimos. Es una tristeza ir a ver el Incora de Saravena. Incora originalmente era ahí, al lado del Colegio de la Frontera. O sea, era lejitos, digamos, del centro. ¿Sí? Uh-huh. Incora era los auditorios, las casas que se pensaron para los trabajadores, las canchas de básquetbol, varias canchas de básquetbol, los parques. O sea, era una ciudad Incora. Y ahí, o sea, estaba la Pava cerca, todo eso entre todos, ¿sí? Y en diferente medida de responsabilidad lo tenemos, ¿no? Se devastó, se destruyó, se tomaron esas tierras, hay barrios sin un ordenamiento territorial, que eso es lo que tú estás diciendo. No tenemos un ordenamiento territorial adecuado a la vocación de nuestros suelos y de nuestros ríos, no tenemos un ordenamiento territorial. Entonces ese Incora está roto, no te imaginas la edificación, la arquitectura que tenía ese Incora. Y yo te pregunto, me das pie, hablando de tus estudiantes, pues Ana es profesora, ¿no? Eres profesora. Yo te pregunto, ¿estamos haciendo lo suficiente, en tu caso en Saravena, para que los jóvenes, los niños, las niñas, los adolescentes sean conscientes de esa historia que hay detrás de ellos? ¿O estamos perdiendo un poco esa noción histórica? O sea, porque hay una cuestión aquí que es transversal a este programa, y es la cuestión acerca de la identidad, ¿no? Y hablábamos de múltiples identidades, no queremos generar una sola identidad no para esencializar. Sí, exactamente, Arauca. pero debe haber al final de cuentas algunos aspectos que nos unan como araucanos, que unan a los de Saravena, con los de Arauquita, con los de Tame, con los de Arauca, con los de Cravo Norte, Fortuli y Puerto Rondón, que nos unan, ¿no? Deben haber algunos elementos más allá de ser un accidente histórico, geopolítico, que terminó nombrándose un departamento. Más allá de eso, deben haber cosas que nos unan. Y yo creo que lo que nos une debe ser el futuro. Sí, ya el pasado, pues partimos de hechos muy diferentes, pero el futuro es lo que nos debe unir. Pero el futuro debe también tener un componente de apropiación de la historia, ¿no? Del pasado. Del pasado. De apropiación del pasado. Porque yo, lo discutíamos en el primer programa con Miguel, decíamos, de cierta manera, para yo poder transformar o plantearme un futuro, debo repensarme el pasado. No significa negar los hechos ni que neguemos muchas cosas, sino que significa que le reinterpretemos, como en tu caso, la reinterpretación del papel de la mujer colonizadora, como en tu caso digamos el destacar la conciencia de la memoria de largo plazo de los UBA, como en tu caso, o en el caso aquí también, reconocer que si bien sin intención la colonización generó también unas afectaciones que hoy nos están pasando facturas. Es decir, eso es reconsiderar el pasado para plantearnos el futuro. ¿Tú crees que estamos haciéndolo bien? ¿Tú crees que estamos en ese aspecto, por lo menos tú en tu cátedra, lo estás tratando de manejar? ¿Cómo es eso? Bueno, esa mirada al pasado, en muchas culturas lo ven así, ¿no? Como los Aymara tienen unos dichos Kepnaira, no me acuerdo ahora, la Silvia Rivera Cusicanqui lo menciona, esta socióloga boliviana, como voy con la mochila del pasado, pero caminando hacia el futuro, pero llevo una mochila del pasado. Hay unos chilenos que a mí me gustaban mucho los acentos, ¿no? Entonces, como dicen astrónomos, ¿no? En Nostalgia de la Luz, que equiparan como la búsqueda de desaparecidos de la dictadura chilena y desaparecidas de estas mujeres que buscan, y siempre suelen ser las mujeres, ¿no? Estos grupos latinoamericanos de búsqueda tan fuertes que buscan, ¿no? Con los astrónomos, y el chileno dice como, y es que al final de cuentas vivimos en el pasado, y el astrónomo, no hay un segundo, no existe el presente. ¿Sí? Sí. Y él está en el origen. El geólogo, bueno,
a mí me gusta la geología, pero estoy en los estratos de la Tierra, ¿no? Ajá. Pero él está en el origen, en lo Claro. más misterioso. Hoy en día que estamos con estas imágenes que toma el nuevo telescopio y estamos viendo los orígenes del universo, es decir, cuando uno se va y ve pues como el cielo estrellado, uno lo que ve fue lo que ya pasó, ¿no? Y Totalmente. muchas de esas estrellas ya, pero sin embargo estamos viviendo todavía de Estamos- eso que fue, ¿no? Es y un estamos poco, bien y podemos poco ver ese eso que pensamiento fue. esencialista de pronto, pero es una cuestión de que también parte de lo que nosotros estamos viviendo como sociedad es eso que ya fue, ¿no? Estamos como viendo esas luces de esas Esas estrellas que luces- ya se... y que él decía, el sol se demora, ¿cuántos minutos? 8, creo que, los rayos del sol. para llegar a la Tierra. Para llegar a la Tierra, o sea, todo el tiempo vivimos, estamos en contra de esos New Age que hay que vivir el presente. Sí, sí, sí. Pero, vivimos, pero vamos hacia unas miras, lo que me gusta lo que dices de, hacia el futuro, entonces, ¿qué? ¿Sí? Yo de Saravena hay muchas cosas muy buenas, muchos trabajos, gente que día a día hace demasiado por el territorio, en lo político, en lo social, pero sí veo que en la educación no estamos implementando, no estamos dialogando, no estamos siendo incisivos con estos temas históricos. Hay un cuerpo docente lindo en Saravena, pero son unos pocos jóvenes, de los antiguos Caropres, que hizo un trabajo regional de cartillas, siempre dice arrojar luces sobre el Sarare. Caropres, de los Caropres de acá. De los- Bueno, otra vez, otra para unirnos. para unirnos, Uno sí. de los Caropres quedó en Saravena. Ok. Una- Ana, ¿tú te ves en 20 años viviendo en Saravena? En 20 años, yo no sé dónde esté en 20 años, pero solo sé que amigos míos se han fascinado con Saravena, y bueno, he traído argentinos a Saravena, amigos de Argentina. Y que bueno, puede ser lo que sea, ¿no? La gente Pero le gusta. ¿cómo te imaginas a Saravena en 20 años? Por ejemplo, tú dices, pues bueno, de pronto no te ves ahí, de pronto sí te O ves... de pronto sí, pero sí, digo- ¿cómo te imaginas? O sea, porque uno dice que es una parte también de lo que yo planteo, y es que nos está costando pensarnos en futuro. Y yo algunas veces, en tono un poco lúgubre, porque pues, hay que hacer el papel también de malo, digo, mucha gente, y esto es grave porque esto es delicado, mucha gente siente o no puede sentir que su vida será mejor dentro de 5 años, 10 años, 15 años, o sea, no tiene esa perspectiva de que las cosas van a ir a mejor. Y eso nos dificulta un poco pensarnos a futuro. Entonces yo también he empezado a preguntar, yo hago preguntas incómodas y parece ser que... Entonces digo, bueno, ¿y cómo nos imaginamos dentro de 10 años, 20 años, no? Pues yo tengo algunos sueños con Saravena. Nunca va a dejar de estar dentro de mis sueños. Como sea donde sea que me vaya, ella va conmigo, el territorio va conmigo. Entonces, yo sí sueño como, bueno, que podamos, esto que decías, producir un ordenamiento territorial. No importa, eso después se ve, se evalúa si se implementó. ¿Cómo es que tú Sí. dices en griego La dinámica y sí, Ajá, sí, la la dinámica. energía y la potencia. La energía tiene que estar, ¿cierto? Ajá. La dinámica y después la vemos si se Sí, aplicó sí, o sí, no, si exactamente. lo pudimos implementar, pero tiene que estar un ordenamiento territorial para el municipio, y pues eso sirve para la región, o sea, con unos sistemas geográficos y todo, acorde a la vocación de nuestros suelos. Y mucho más amable con el medio ambiente, mucho Claro, más si el suelo que consciente. es forestal tiene que ser forestal, el que es para el pecuario tiene que ser para no meter todo ganado. Sí, sí, sí. Entonces, eso sí es uno de mis sueños. Bueno, así en confianza como, no sé, me gustaría el consejo, tal, ¿por qué no ser del consejo municipal? A mí me parece un rol bonito, el de... los Porque es cosas. ir a ver los proyectos y uno los lee y dice sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? Y pensando, ¿no? en el futuro. Bueno, Ana, pues ya vamos terminando. Te agradezco enormemente este programa, que espero que lo hayas disfrutado. Quiero que a nosotros los araucanos, que no somos del Sarare, ¿cierto? Nos digan, bueno, ¿cómo nos aproximamos un poco? O sea, ¿cómo nos relacionamos un poco más? Yo quiero que ustedes me entiendan esto. Yo no quiero forzar las cosas, ni es cierto, pero a veces se siente como una barrera, ¿no? Ya me parece curioso, inclusive entre municipios cercanos, porque una vez, te voy a contar esta infidencia, no vas a ir de acá. Fui por trabajo a la alcaldía de Saravena. Fuimos a trabajar a la alcaldía de Saravena con alguien que no era
un ingeniero que venía de Bogotá. Fuimos allá a la alcaldía a conocer, personas muy amables, por supuesto, y entonces una de las personas, una de las funcionarias, me dijo, oh, no, es que Saravena es lo mejor, Saravena es lo más bonito de Arauca, no sé qué. Yo le dije, bueno, yo soy de Arauquita. Y me dijo, no, yo en Arauquita no. Yo en Arauquita no me puedo bajar porque yo me bajo en Arauquita y no sé, no tengo... Y entonces, no, pero también venimos de Arauca. Y yo, no, es que Arauca no, porque Arauca, ese calor y no sé qué, y muchos carros y muchas motos y muchas cosas. Entonces uno dice, a veces nos cuesta un poco encontrar como esa conexión. Entonces uno dice, ¿qué, por ejemplo, para alguien de Arauca, alguien de Tame, alguien de Saravena, que no sea de Saravena, perdón, qué podría apreciar? O sea, tú le dices, ¿qué es lo mejor de Saravena? ¿Qué es lo bueno de Saravena? ¿Dónde puedes ir? No sé, un lugar o alguna cosa, pero ¿qué puedes disfrutar de Saravena? ¿Qué es lo que puedes descubrir en Saravena? Un poco como jugando como al guía turístico de estos programas de Discovery Channel. Bueno, yo creo que en Arauca bueno, en muchas partes del país nos falta tacto para aproximarnos al otro. Hay mucho dolor en Arauca, ¿no? Y un dolor de una tragedia araucana, ¿sí? Que yo no creo, y estoy totalmente segura para la psicología, o sea, el dolor no tiene un termómetro, ¿sí? No es que sufrió más el de Saravena que el de Arauca. Eso hay que desmontarlo y eso es tan repetido en nuestro departamento. Creen entonces que los de Tame sufrieron más que los del otro lado. Y entonces los de Saravena sufrieron más que los de allá. Y entonces, sí, hay como, absurdo. Como una medición ahí un poco... El dolor es singular, ¿sí? El dolor es singular. Por eso debemos tener más tacto y empatía con el que tenemos al lado. Y después... Tame también es bellísimo, todos tenemos agua. Para empezar, Arauca es como una polipotamia, ¿sí? Sí, o sea, ¿sí? Entonces, es el agua. Y si no cuidamos el agua, o sea, ¿qué humano con 3 dedos, qué Homo sapiens cómo el Homo sapiens no va a poder cuidar el agua, Eduardo? O sea, si supuestamente somos la mejor... La especie más evolucionada. La especie más evolucionada. ¿Cómo no vamos a cuidar? Y eso tenemos Arauca, todavía hay agua. Hay agua. Ya hay agua para disfrutar, hay agua para sí. conocer, hay y agua en Saravena hay mucha agua y la gente la pasa bien en Saravena cuando va al río. Bueno, eso sí, es planes de río. Pues Ana, te agradezco mucho este tiempo, no sé cómo la pasaste. Muy bien. Sí, estuvo bien. Te agradezco mucho a ti. Y pues siempre gracias por legarnos ese maravilloso trabajo que sirvió de excusa para conversar hoy. Nosotras parimos esta tierra, ¿cierto? Es un trabajo que está en proceso de edición para posteriormente... No, pero no le puse nosotras, sobre cómo parimos. Sobre cómo parimos, sí, pero la frase de la señora es... Es de una mujer, de mi abuela. Mujer, de tu abuela es... Lo puse en cursiva. Sobre cómo parimos esta tierra. Está en proceso de edición, esperemos que pronto lo puedas compartir. Y bueno, yo te agradezco mucho, Eduardo. Creo que es el lector más juicioso que tuve. Y tu evolución, yo me emocioné muchísimo con tu evolución y... La verdad que yo siempre he pensado cómo difundirlo, ¿no? Pero como a Eduardo le gusta leer tesis. Sí, estoy dedicado a ese tema. Entonces, y es un llamado también para las personas que quieran conocer el trabajo de Ana. Nos pueden contactar a Meridiano 70 y con gusto para que también hay otros investigadores. Yo siento que hay mucha gente que está haciendo muchas cosas. Lo hablamos también, hay gente que está haciendo cosas muy, muy bonitas, muy interesantes. Aquí hemos tratado de visualizar algunas, probablemente no vamos a poder darle lugar a todas porque pues, no nos da el tiempo y el espacio, pero las personas que de pronto nos vean y digan, uy, yo estoy trabajando sobre ese tema, me interesa ese tema, quiero conocer más sobre esto, pues nos puede contactar, tiene una red que se va a ir tejiendo con una buena fortuna que nos va a acompañar. Y hay muchos estudiantes interesados, pero que no encuentran. No encuentran y la idea de nosotros, digo nosotros los que hemos participado en este programa, los que lo conseguimos y lo hacemos realidad y quienes nos acompañan como invitados, es que no sientan que tienen que inventar la rueda, ¿cierto? Que sientan que hay muchas cosas que ya se han hecho, que hay gente que también se ha esforzado y que comprende un poco más y es gente con toda la voluntad y el ánimo de ayudar y de impulsar a otros, porque una parte del trabajo que tenemos como araucanos es comprendernos del conocimiento. Entonces, invitarlos a los investigadores, a los que son curiosos, a los que quieren leer,
para que a todas esas personas que hemos traído acá, y sobre todo el caso de Ana hoy, la contacten, la busquen, le digan, Ana, ¿cómo fue el caso? Explíqueme un poco conceptualmente los relatos y todas estas cosas, inclusive los elementos de archivo que se pueden contar, que se pueden verificar, entonces para que ustedes lo conozcan. Entonces aquí, Ana, pues perdón por ponerte en ese trabajo, pero también estamos todos, Ana y quienes nos han acompañado, dispuestos en ese trabajo de acompañar y ayudar a los demás. Así que, sin más, yo les agradezco mucho la atención que nos han prestado. Esto fue un capítulo más de En Comunidad, un programa que, repito, siempre está pensado para, de cierta manera, reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de esto que es tan maravilloso que es Arauca. Te cuento, yo empecé con una idea en el capítulo 1, ya vamos varios capítulos y esa idea se ha ido transformando y se ha venido ampliando gracias a trabajos y testimonios tan valiosos que hemos tenido acá. Nos esperamos en un próximo capítulo. Muchas gracias por su atención.